Ok, ahora sí creo que ya me escuchan y me ven, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Sí, ya. Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola. Bienvenidos. ¿Cómo les fue esta semana? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo sintieron la tarea? ¿Alguno se metió al foro? ¿Vieron lo de los displays de los autorrefractoqueratómetros? ¿Ya saben qué es un autorrefractoqueratómetro? ¿No? ¿Qué les dice el nombre? Autorrefractoqueratómetro. Como para obtener tipo la refracción, medir la refracción del ojo de manera automática, un estimado. Sí, ¿por dónde? ¿Quién fue? ¿Marlene? Sí. Ah, muy bien. Sí, pues sirve para medir la refracción de una forma automática. Y también las queratometrías, por eso es queratómetro. Las queratometrías son una unidad de medición que se mide en dioptrías, que a mayor valor habla de que por ejemplo, una superficie esférica o curva, entre más alto el valor, quiere decir que es mucho más curveada. Por ejemplo, 50, así, y si fuera 40, es un poco más plana. Eso nos sirve también para el diagnóstico de algunas enfermedades como son pues las ectasias corneales, la más común de ellas por mucho el queratocono, que lo vamos a ver después. Y las queratometrías están muy asociadas con lo que es el astigmatismo. Hoy vamos a ver y como vimos la clase pasada, están los ojos hemétropes, que tienen una longitud axial que ronda la normalidad, y que aparte la córnea, que es esta superficie transparente esférica, tiene dos curvaturas. Normalmente no es completamente esférica, sino que es asférica, o sea que tiene una curvatura en un meridiano y tiene otra curvatura en otro meridiano. Por eso casi siempre que hablamos de astigmatismo, dice, no, pues yo tengo miopía y astigmatismo, pero nadie dice si es con la regla, contra la regla, oblicuo, irregular, etcétera. Lo que se refiere cuando es astigmatismo es que en un meridiano de la córnea, toda la luz que llegue ahí se va a doblar de una forma y a 90 grados habitualmente va a ser de otra, ¿ok? Entonces, este aparato nos da estas tiritas que les voy a compartir pantalla un poco. Estamos, que vamos a meternos ahí. Entonces, esto es más o menos como sale el display de un autorrefractoqueratómetro. Todos dicen prácticamente lo mismo, porque esto es lo que ustedes podrían llegar a ver si acaso, como de cosas de oftalmo, que les llegue el de mira, me dieron esta graduación. Entonces, aquí arriba dice, pues, el mensaje, clínica de los doctores fulanitos, o no sé, le pones lo que tú quieras, el número de estudio, el nombre del paciente, la fecha y la hora, y luego aquí la R quiere decir de derecho, de ojo derecho, y la L de ojo izquierdo. En este caso, el ojo izquierdo al parecer está hasta acá. Y aquí en el ojo derecho, pues dice que le tomó 3 mediciones, 1, 2 y 3, y luego casi siempre es un promedio de esas 3. Entonces tomamos realmente el valor más representativo aquí. Y aquí dice SPH, que es de esfera en inglés también. Entonces en este caso es una graduación negativa, podemos decir que es una miopía, menos 3.87. Y en el cilindro, de cilindro en inglés también, tiene un cilindro de 0.75. Y el último valor que siempre se pone, si hay astigmatismo, es el eje. O sea, a qué eje está ese meridiano que es el más curvo. En este caso está a 172 grados. Y ya está muy fresa este autorrefractoqueratómetro, pero al parecer este dispositivo que está de ejemplo mide también el diámetro de la pupila en condiciones pues, fotópicas o de que hay bastante iluminación, para darnos una idea de qué tanto se abre y se cierra, que tiene que ver con cuestiones de cirugía refractiva. Y acá dice cuando se dilata la pupila, si se fijan, aumenta como 1.8 milímetros la pupila, su diámetro. Esto es la parte de autorrefracto, o sea, aquí hizo la refracción. Y si se fijan acá dice que es el valor queratométrico, porque hay algunos aparatos que solo son autorrefractómetros y otros que son queratómetros. La mayoría tienen ambas funciones. Y aquí seguimos con el ojo derecho. Son lo que les decía que es las queratometrías que se miden en dioptrías, pero también hay un valor que es en milímetros.
casi siempre usamos el de dioptrías más, pero son equivalentes, pues. Y dice qué tan curva está en cada meridiano la córnea, que es lo que decíamos ahorita. Y toma un valor también, promedio de esas mediciones y lo da. Y en este caso es lo mismo del ojo izquierdo. Al final nos da PD, que es la distancia interpupilar. De lejos y de cerca, 65 y 62 milímetros. Y listo, ¿ok? Entonces, en estos casos, pues podemos decir que es un astigmatismo porque tiene dos valores. Si solo tuviera la esfera, sería una miopía sola. Si la esfera fuera positiva, sería una hipermetropía. En este caso tenemos tres valores, o sea, hay una esfera, un cilindro y un eje. Entonces ya sabemos que por lo menos estamos hablando casi seguramente de un astigmatismo compuesto, ¿no? En este caso miópico porque la esfera es miópica. Entonces sería un astigmatismo miópico compuesto. Incluso eso ya no es para ustedes tanto, pero los valores que están, digamos que a 30 grados de 180, o sea, de 150 a 180 y de 180, de 0 a 30, se tomarían que son astigmatismos con la regla, ¿ok? Los que están alrededor de 90 son contra la regla y los que están en los ejes restantes, en los grados restantes, serían los astigmatismos oblicuos. A ver, aquí en el foro, creo que aquí pues era nada más que pusieran de unos casos clínicos. Está medio lento mi internet. No, este no es el, viene más abajo. Bueno, aquí esto se lo reviso después, pero a ver algunas de las respuestas. Enfermedades visuales más comunes, cegueras y cataratas. Esta la puso Sajei. Y pues sí, las cataratas son la principal causa de ceguera en México, probablemente en el mundo, pero de ceguera reversible. Eso es muy importante decir. Y pues tenemos otra que el glaucoma es muy frecuente. Aquí ponen que ya pusieron glaucoma y cataratas. La miopía y el astigmatismo, o sea, los efectos refractivos son los más comunes de todos. Este es muy nuevo, el síndrome de fatiga digital o visual informático digital. Ahora hasta le pasa a los niños que están usando Zoom para sus clases en línea, ya llegan por eso también. El tracoma, muy poco común en México, pero sí hay zonas endémicas todavía como en Oaxaca o en Chiapas, sobre todo Chiapas, donde hay la ceguera de río, le llaman también. El edema macular diabético sí definitivamente de las principales causas o la principal causa de baja visual en pacientes diabéticos, pero es algo tratable muchas veces. La retinopatía diabética sería tal vez la principal causa de ceguera irreversible en el paciente diabético. Esta sería una de las reversibles hasta cierto punto. La retinopatía del prematuro, muy bien, muchachos, puro retina. La retinopatía del prematuro, también en países, más frecuente en países justo como el de nosotros, que no son ni muy pobres ni muy ricos. Si son muy ricos, los niños tienen buenos cuidados perinatales, no desarrollan retinopatía, y si es un país realmente muy pobre, pues suelen fallecer en las terapias y no llegan a vivir para desarrollar retinopatía. Degeneración macular, algo común en nuestro medio, pero más en países americanos, pero sí, aquí es macular. Y pues esta es ya presbicia, que nos va a pasar a todos. Y pues algunas otras más también muy frecuentes, muy bien, retinoblastoma. Ok, esta ya la repetimos, pero está bien. Y no sé la tarea que dudas hayan tenido. Creo que solo la envió alguien. Vamos a ver quién la envió. Ah, no, sí las mandaron, pero está retrasado. Okay. Sí, Luisa Fernanda la mandó. Entonces, creo que todavía no actualiza ninguna fecha de la plataforma. de las anteriores. A ver, sí, vamos a ya checarlo está de el una vez. foro, está atrasado. Ah, no, sí es cierto. Ahí está, bueno. La pueden mandar esta semana y la otra, no hay ningún problema. Hasta vamos a ponerles septiembre 7. ¿Ok? Ahí está. Le hace falta cambiar el año, dice 2020. 21, ¿no? ¿Era 20? 2020. Decía 20, pues. Ah, sí. Tienen toda la razón, mira. Mira. Ahí está, ahora sí. Va, muchas gracias.
Entonces, pues de la tarea, bueno, pues la vemos yo creo mejor la otra clase que la hayan hecho los demás. No sé si hayan visto también el video de la retinoscopía. ¿Saben? ¿Alguien me podría explicar qué es la retinoscopía? Muchachos. No se Pues, amontonan. es una técnica que se utiliza para pues, conocer la graduación del ojo. Ujú. Entonces se hace mediante pues, la refracción. Entonces, pues como que se da una luz y esta se refleja en la retina y ahí ya pues se tiene que identificar como los defectos que hay en la refracción, o sea, mediante la luz. Ok, sí. ¿Alguien más tiene alguna idea? Lo que dijo Karen pues es completamente cierto. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Alguien ha ido al oftalmólogo y que le hagan un estudio de retinoscopía? ¿Algunos le han hecho una retinoscopía o solo los han puesto en el autorrefractoqueratómetro, que es ponerte en el aparatito, voltear a ver a la casita, pum, pum, y te sale la tirita con los resultados que vimos y ya, eso es lo único? Nunca les han hecho una retinoscopía. Ok. Lo más adecuado realmente para tener un estudio visual y sobre todo un tratamiento, una dispensación de lentes, es hacer una retinoscopía. El autorrefractoqueratómetro, como vieron, pues es algo muy sencillo. En unos 30 segundos puedes tomar queratometrías y tener hasta unos 3, 5, 10 valores de la graduación de un ojo y promediarlos y tener pues cierto margen de satisfactorio de que vas a tener un buen resultado. Sin embargo, realmente lo mejor, sobre todo en niños y pacientes un poco más difíciles, por lo mismo que decimos que podemos acomodar. ¿No se acuerdan de lo de la acomodación? Lo vamos a estar tocando mucho. La acomodación hace que un niño, por ejemplo, se pone el autorrefractoqueratómetro, le tomas y luego le sale +5 y luego la siguiente le sale -2. Y tú, caray. Y es porque tiene ese margen donde hace el esfuerzo para acomodar y poder enfocar la casita. Entonces, por eso es que la retinoscopía pues, es el método realmente gold estándar para llegar a un diagnóstico de un defecto refractivo. ¿Okay? Entonces, la retinoscopía, como les dijo Karen, pues es un procedimiento mediante el cual obtenemos la refracción. La refracción son estos valores del miopía, astigmatismo, el eje, para poder mandar unos lentes. Entonces, me voy a salir un poquito de aquí. Entonces, nada más para que vean qué es la retinoscopía. El retinoscopio es un dispositivo muy similar al oftalmoscopio. De hecho, llevan el mismo como el mango del retinoscopio, es igual que el del oftalmoscopio. Y lo que hacemos es que con la ayuda de este otro aparato que se llama Phoropter, o una caja con lentes que se llama caja de pruebas, nosotros a una distancia más o menos de la altura de nuestro brazo, cada quien tiene una diferente. Lo más común es como 67 centímetros. Nosotros con esto vamos a estar proyectando la luz. Aquí quiero que lo vean un poquito más adelante. Proyectamos una luz y la vamos haciendo de un lado a otro, como vieron ahí. ¿Ok? O sea, el paciente lo va a sentir así, como que estamos moviendo una hendidura de un lado al otro. En realidad lo que proyecta es una estría de luz, una línea de luz, que nosotros vamos moviendo de un lado a otro, como pueden ver ahí, en el eje, en este caso, de 0. O sea, de 0 a 180. Él lo está moviendo con la regla. Si el paciente tiene este movimiento aquí la luz, el reflejo que ya llega en la retina y se regresa, si se fijan, se está moviendo al mismo tiempo que la luz que proyecta el médico. Eso se le llama movimiento con, porque va junto con el movimiento, ¿ok? Cuando vemos este reflejo, tenemos que adicionar dioptrías positivas. O sea, es una gradación, y si estamos en 0 ahí, es hipermetrópica. ¿Ok? Conforme nos acercamos más a la graduación, esta franja de luz se va a ir haciendo más grande hasta que abarque completamente la pupila y se siga moviendo ahí ya sé que estamos en la graduación correcta. Aquí si nos pasamos, si se fijan, pues un miope, el movimiento va a ser en contra. La luz que el observador está proyectando va de izquierda a derecha, mientras que adentro va de un lado al otro. Y aquí cuando ya lo tenemos neutro, como se fijan, se mueve con la misma luz del observador, pero se llena completamente la pupila de este reflejo, ¿ok? Esto es en un eje, ya después calculamos el otro para sacar el astigmatismo, o puede que el paciente no tenga astigmatismo.
Entonces le pedimos al paciente que se siente, le tomamos primero su agudeza visual sin lentes para ver cuánto alcanza a ver. Medimos ahí la distancia interpupilar para poner esto a la distancia correcta. Ponemos todo el aparato en cero para iniciar un estudio nuevo. Y aquí, para no entrar mucho en tecnicismos, apaga la luz y todo y empezamos a hacer el movimiento otra vez. El paciente se queda viendo en una letra muy pequeña o en el puntito y le proyectamos la luz. En este caso se está moviendo contra, al parecer. Ah, no, ahí está en con, perdón, no estaba viendo bien la luz. Ahí se está moviendo con, entonces le va a adicionar lentes positivos hasta que llega a la neutralización y se le manda esa graduación, ¿ok? Ya después de esto, esta es la refracción objetiva. Con la refracción objetiva quiere decir lo que el médico le dé al paciente. Pero después se hacen algunos ajustes menores, no debe cambiar mucho, que es cuando les dicen, ¿ves mejor con el lente número 1 o con el lente número 2? Ahora con el 1 o con el 2, hasta que refinas donde el paciente subjetivamente logra una mejor visión, pero les digo, no debe haber un cambio significativo. Muy bien, entonces eso es la retinoscopía. A ver. Un segundito. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Sobre hablar un poquito ya más de los efectos refractivos. Entonces ya vimos cómo se tamizan. Se toman con algunos dispositivos muy rápidos, como el autorrefractoqueratómetro. Incluso hay algunos portátiles que puedes llevar casa por casa y tomarle graduación a la gente o a los niños, sobre todo a los bebés. Y ya que vemos que se hace la retinoscopía, pues vamos a tener algunas generalidades sobre cómo se forman, a qué se deben y su epidemiología, ¿no? Y algunas cositas ahí de otras enfermedades anexas. Entonces el ojo hemétrope ya lo tocamos. El ojo hemétrope se define como el que realmente cuando está viendo de lejos, en reposo, alcanza a lograr una agudeza visual que es pues el 100%, como dicen, el 20-20, y sobre todo que tiene una longitud axial y un poder en relajación que hace que los haces de luz lleguen directamente sobre la fovea en la retina cuando está viendo a distancia. También este sistema óptico, si se acuerdan que vimos el ojo esquemático de Gullstrand, lo comparamos con un sistema óptico que está formado por lentes como una cámara fotográfica, donde tendríamos que la cámara oscura, lo que hace que está todo oscuro por dentro es la uvea, que la uvea está cargada densamente de melanocitos y es muy oscura. Eso sería lo que le da este aislamiento de la luz alrededor, excepto en la pupila, para que se enfoque mejor la imagen. Tenemos la pupila, que sería el diafragma o el obturador que limita la entrada de los rayos de luz y también nos permite tener una mayor profundidad de foco, que quiere decir que a partir de los 6 metros, por ejemplo, todo lo que veamos de ahí en adelante, si somos hemétropes, va a estar claro. La córnea, que sería pues la lente fija anterior, y el zoom o el telefoto sería el cristalino, que nos permite hacer estos cambios dinámicos en la graduación, ¿no? Y pues la retina sería como tal el plano focal o lo más similar al negativo o al rollo de la cámara, ¿no? Donde llegan y convergen estos haces de luz. En el ojo esquemático, nada más recordando, les digo que ya existen ciertos valores como promedio. De esos tal vez el más importante, o sea, ver que si hay diferentes índices de refracción. Esto quiere decir un índice de refracción, a mayor índice de refracción, dobla más la luz. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una graduación de -5 y te mandan unos lentes que son de este grueso, tú lo haces con un cristal de alto índice, o sea, que tiene un índice de graduación más alto, y vas a poder meter la misma graduación en un lente más delgado. Entonces, lo que dice aquí, pues es que los lentes, o sea, por ejemplo, el cristalino, si se fijan, tiene un índice de graduación más alto que el de la córnea o incluso que el del humor acuoso y vítreo, porque pues es de lo que más refracta también, y la córnea por su posición, pues tiene un mayor poder dióptrico. Los radios de curvatura no son importantes. Las longitudes axiales aquí tal vez sí, saber que la córnea mide en el centro medio milímetro y 1 milímetro en la periferia. Y que también la distancia del ápex a la fovea, o lo llamamos más longitud axial, la longitud axial de aquí a la córnea hasta la fovea,
En el ojo emétrope suele andar alrededor de los 24 milímetros, y estos que hemos visto también varias veces, cambia según la literatura. Para términos generales que sea más fácil, 42 dioptrías en la córnea, 18 en el cristalino y 60 dioptrías totales. En cuanto a la miopía pues es este efecto refractivo donde las imágenes y los rayos de luz van a converger por delante de la retina, o sea, previo a su llegada a donde debería ser en la fovea. Esto puede ser, como ya vimos, causado por dos cosas. Una, porque tengamos un poder mayor en ese sistema óptico, una córnea muy curva, un cristalino con mayor índice de refracción, por decir, pero lo más común es que se debe a un aumento en la longitud axial. La agudeza visual pues va a estar reducida por este defecto refractivo, y también va a depender según el tamaño pupilar. Las personas miopes pueden ver también mucho más borroso en algunas veces en la noche, y esto se debe a que, aparte de la miopía, pueden tener una mayor dilatación pupilar teniendo ojos más grandes, y puede haber pues una mayor sensación de, digamos, de halos, o de que ven borroso, pierden contraste. Los pacientes miopes es a lo que le llaman que solo el nearsightedness, o sea, que solo alcanzan a ver de cerca. De hecho, pueden ver muy bien de cerca, y habitualmente hay más miopes, por ejemplo, entre la población universitaria o mayor grados académicos. No se sabe si la miopía se desarrolla tanto por el uso y el abuso de la lectura o la visión cercana, o si más bien es al revés, ¿no? O sea, que el miope, como puede tener una visión tan buena de cerca, suele tender a hacer actividades como las académicas o incluso quirúrgicas, o sea, que haces cosas de muy cerquita, sin necesidad de lentes, pero de ahí en fuera, pues si ven más borroso, según la magnitud de su graduación. Y pues la miopía, que es la que se pone con negativo, pues es el menos, se compensa con lentes divergentes, cóncavas o negativas, que quiere decir lo mismo. O sea, cóncavas o negativas, realmente lo que quiere decir. Espérame tantito. ¿Dónde está? Aquí anotar. O sea, en este caso, que es una miopía, que les digo es con negativo y lo ponemos hasta en rojo. En este caso, para corregirlo, los lentes que usan los miopes son así, son más anchos por fuera y se adelgazan al centro. Esta es una lente negativa o una lente divergente. Porque lo que va a hacer es que estos rayos de luz que están llegando del infinito, o sea, 6 metros o más, normalmente llegarían aquí. Pero este lente negativo le está restando poder dióptrico al ojo, lo que va a hacer que converjan más lejos. Entonces sería, digo, no así, pero más o menos, ¿no? Y ya llegaría aquí a la fovea. ¿Ok? Estas son las lentes negativas, divergentes o cóncavas, porque pues como pueden ver son cóncavas. También se puede corregir con lentes de contacto, obviamente se puede recorregir con cirugía refractiva LASIK, PRK, SMILE, entre otras, lentes intraoculares. Existen varias opciones ya según el caso de cada paciente, y pues la magnitud de su defecto refractivo. Ahora sí, en cuanto a la hipermetropía pues es una condición completamente opuesta, donde se caracteriza porque son ojos que tienen una longitud axial más corta, habitualmente menor a 22.5 milímetros, y se caracterizan también ya refractivamente, no solo por el tamaño, sino porque los haces de luz, en vez de caer en la fovea, caen mucho más atrás o más atrás de la fovea, ¿no? En el caso de una hipermetropía pura, aquí estaríamos hablando en esta de una miopía pura y en esta de una hipermetropía pura. En este caso, les digo, suele ser más debido a que el ojo es un poco más corto de lo habitual, a que haya una menor, digamos, potencia dióptrica en este sistema. La agudeza visual en el hipermétrope es similar a la de un miope, pero el hipermétrope vive en una, pues no sé, es una cuestión compleja. El hipermétrope, por ejemplo, de hasta unas 2, hasta a veces hasta 3 dioptrías, suele andar por la calle y se presenta hacia su familia y sus amigos como, no, yo soy alguien que ve súper bien, yo no necesito lentes, yo estoy muy bien. Y sí puede alcanzar a ver muy bien. Sin embargo, el hipermétrope, por ejemplo, para estar viendo a distancia, al infinito, si los emétropes no usamos ningún poder en relajación y podemos ver perfectamente a más de 6 metros,
El hipermétrope en su estado basal, si es un hipermétrope de más 2 dioptrías, por decir, si es un hipermétrope de más 2 dioptrías, bueno, aquí les tengo que decir la fórmula de la dioptría, que creo que no se las había dicho, pero una dioptría es igual a 1 entre el número de metros. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene, por decir, 2 dioptrías de miopía, bueno, de hipermetropía, ¿ok? Si son 2 dioptrías, sería 2 es igual a 1 entre X. Entonces los cambias por lo que sería a 0.5 metros, ¿ok? Quiere decir que el hipermétrope, o sea, realmente a partir de unos 5 metros, empezaría a ver como un poquito borroso. Sin embargo, el hipermétrope puede compensar según la edad este efecto refractivo, porque si se acuerdan cuando vimos la vez pasada que van cambiando la fijación y la acomodación también con la edad un poquito, según la edad todavía puede compensar esto y ver muy claro, puede ver perfectamente bien. Solo que ahora, por ejemplo, los niños que ya están usando más las computadoras, más cosas de cerco, distancia intermedia, empiezan a tener dolor de cabeza, se cansan mucho, no les gusta estudiar. Eso también afecta luego al desarrollo cognitivo y incluso a las decisiones académicas de qué estudiar o sus hobbies, ¿no? Y luego ya andan por ahí de los 30 años y el hipermétrope empieza a ver un poquito más borroso de lejos. O sea, un miope avanza hasta sus 21 años su desarrollo de la miopía y más o menos ahí se queda y siempre va a ver casi igual de mal, si no le pasa nada, ¿no? Pero el hipermétrope ve muy bien siempre y de repente empieza a ver más borroso para los 40 años o antes. Ellos suelen tener una presbicia prematura porque ya tienen esta necesidad de estar acomodando, no logran acomodar, ni siquiera ya para ver de lejos. Entonces empiezan a batallar primero de cerca y se cansan, pero después ya empiezan a ver siempre mal de lejos y progresivamente ya van a estar viendo mal de lejos y de cerca, según la magnitud de la hipermetropía. Es algo muy sencillo de corregir, es mandarle unos lentes con su graduación de hipermetropía pues completa o casi completa, pero como lo que le quieres quitar es ese vicio de acomodación, a un miope tú le puedes decir, usa los lentes cuando tú quieras. El miope como no ve más que de medio metro para adelante, va a ser dependiente de lentes y va a ser muy buen paciente para usar los lentes. En cambio, el hipermétrope como dice, no, pues yo veo bien, no los necesito tanto, los usa de a ratitos y por eso nunca, si no los usa de forma habitual, no va a romper digamos, vicio de acomodación. Y la otra es que les pones los lentes, entonces ya no pueden hacer ese vicio de acomodación, ven perfectamente con sus lentes, ya no les duele la cabeza, pero como ya no hacen el vicio de acomodación, se quitan los lentes y ahora se dan cuenta de cómo ven en realidad sin hacer esfuerzo. Se dan cuenta que ven borroso. Entonces, si es un niño, por ejemplo, te van a decir los papás, no, es que mi niño ya está muy bien, pero le quitamos los lentes porque ahora cuando se los quita, ve peor. O sea, mi niño ya ve peor que antes, está empeorando. Sino que realmente debe de ver bien sin hacer esfuerzo con sus lentes puestos. Entonces, con los hipermétropes es como un poquito ahí, nada más explicar muy bien estos puntos con ellos para que los entiendan y si lo explicas bien es más fácil que lo vayan a hacer y que vayan hacia el tratamiento. Y en este caso se trata con lentes pues que son opuestas, en este caso son lentes positivas, convergentes o convexas, que le dan un poquito más de sistema al ojo, de forma que si la luz estaba convergiendo más atrás, a mayor poder dióptico quiere decir que se va a enfocar antes. Entonces, lo va a llegar aquí un poquito antes, ¿no? Eso sería más o menos la hipermetropía. Y se corrige pues dándole más poder a ese sistema, ¿no? Ok, ahí vamos bien. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, doctor. Adelante, Marlene. Las personas que tienen miopía, bueno, un astigmatismo compuesto con miopía, esas personas se recomienda que usen los lentes todo el día. Te digo, en realidad a todos, solo como en los hipermétropes o en pacientes que vamos a ver, creo que ahorita puse algo de ojo flojo, se recomienda que usen los lentes todo el día, ¿no? Pero los miopes, pues realmente es cuando los necesitan y también depende de la magnitud. Hay muchos, yo por ejemplo tengo un astigmatismo hipermetrópico compuesto, pero eso no me representa nada, no necesito usar lentes para, pues ahorita afortunadamente para nada. Pero el miope que tiene, o sea, depende de la magnitud, realmente dependería de la magnitud.
pero un miope sí le puedes decir úsalos cuando tú quieras y va a ser alguien que va a tender a usarlos porque si no, o sea, si tiene más de 2 dioptrías de hipermetropía, digo de miopía o de astigmatismo, seguramente se va a dejar los lentes y sus lentes están bien hechos. Porque esa persona va a perder por lo menos la mitad de su capacidad visual por esa graduación. Pero un hipermétrope de +2 puede andar tan tranquilo por la vida como si nada. Con dolor de cabeza y se siente raro y como que no le gusta estudiar y así. Digo, no todos, ¿verdad? Es así, estoy dándoles como la generalidad. Pero él, por eso sí se recomienda que sea un poquito más obligatorio o constante, ¿no? En el uso. El miope casi siempre lo tolera y lo agarra solito, una vez que se da cuenta que sí puede ver mejor, ¿no? Doctor, Ok, gracias. Por nada, Marlene. Sí, y con esto que estaba mencionando Marlene, ahorita por ejemplo que estamos todo el día en la computadora, tampoco afecta al miope con astigmatismo, o sea, no va a haber un aumento del defecto. ay, déjenme les cuento una triste historia. No se crean, pero la semana pasada fue uno de mis mejores amigos de toda la vida a consulta. Llevo 4 años ya que regresé, entonces él fue el primer año y luego se perdió. Y él fue conmigo ahora porque quiere que lo opere de cirugía refractiva, quiere que le quite los lentes, como ven miope. Tenía como unas 4 dioptrías de miopía y algo de astigmatismo, pero su problema principal era miopía. Él tiene 34 años. Entonces, en teoría, pues él ya no le está cambiando la graduación. O sea, todo lo que les he dicho es, operamos a partir de los 21 porque el ojo crece y se, habitualmente no crece. Sin embargo, por ejemplo, hay algo que se llama la miopía progresiva o la miopía maligna. Mi amigo ahora en estos 3 años de diferencia, en su adultez, él trabaja mucho, está en el área de marketing y de publicidad y se la pasa haciendo diseños y juntas en Zoom desde hace muchos años. Aumentó 2 dioptrías de miopía, o sea, es muchísimo. Sí se ha visto, no está completamente dilucidado, pero les digo, en los últimos años, antes se decía que no, ahora se cree que, no se sabe si es tanto que el que pases más tiempo en las computadoras implica que pasas menos tiempo al aire libre. O sea, porque normalmente estás en una computadora en tu casa, en un entorno controlado, con airecito acondicionado, y de ahí te pasas a tu celular y es un mundo visual chico, de algunos metros. Entonces, una de las teorías es que la ausencia de estar fijando de lejos y la exposición a la luz solar puede hacer que progrese la miopía. Hay otros estudios donde se ha visto, les digo, que personas a mayor, o sea, mayor nivel educativo, años de estudio, más maestrías, más posgrados, va a haber una mayor tasa de, una mayor prevalencia de miopía e incidencia también. O sea, hay más casos de miopía ahorita en esta década o hay en porcentaje que los que ha habido en cualquier momento de la humanidad. Entonces sí creemos, no está así muy definido, pero sí creemos que tiene que ver nuestros cambios visuales, los hábitos visuales, y les digo con el síndrome de fatiga digital también, o sea, es cuestión de higiene. Si alguien te dice, me duelen las piernas, y le dices, ¿por qué te duelen? ¿Qué hiciste? No, nada, pues hago ejercicio. Ah, bueno, ¿cuánto ejercicio hiciste? No, pues estuve corriendo 10 horas porque pues me gusta correr 10 horas todos los días. Pues obviamente te van a doler. Entonces, en el caso de los ojos, si nos dedicamos a estar viendo un monitor por 10 horas o más y de ahí pasamos a nuestro descanso a ver otros monitores, pues obviamente no estamos diseñados o hemos evolucionado a ello y sí vamos a tener algunas secuelas, ¿no? Yo sí creo que tiene algo que ver. Las recomendaciones más actuales en este aspecto, sobre todo esto es para miopía, o sea, eso aumenta la miopía. Las recomendaciones más actuales en este tema son la regla de los 20-20-20. Entonces, que cada 20 minutos de actividad, por ejemplo, tipo Zoom, como ahorita, si quieren, lo podemos hacer. Volteen a la ventana más, bueno, a lo que tengan más lejano. Si tienen una ventana, se van a la ventana, enfocan un pajarito, o el árbol, o la nube que esté más lejos, y es quedarse viendo ahí por 20 segundos. En realidad la regla como es gringa es a más, algo que esté a más de 20 pies o 6 metros, que como vieron es el infinito óptico. De 6 metros en adelante, 20 segundos a más de 20 pies, te quedas viendo ahí cada 20 minutos de trabajo y acordarse de parpadear, como mindfulness, parpadear. También se nos olvida cuando estamos haciendo actividades
laborales, por decir. Parpadear, disminuimos la frecuencia del parpadeo, entonces es también acordarse de parpadear. Y si la persona padece ojo seco, que pues es lo más probable, también que se ponga en ese descanso una gotita de lubricante y siga con su actividad. Eso es como las recomendaciones más actuales, y es ver algo muy lejos para descansar la acomodación. Por eso es salirse un poquito de donde estás, y no es tomar, si se fijaron, un descanso de 20 minutos, es un descanso de 20 segundos cada 20 o 30 minutos, o sea, no es tanto, pero pues nadie lo hace, ¿no? Nadie lo quiere hacer, o queremos. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, ¿por qué la miopía se menciona que da mayor, o sea, un alto grado de miopía da una mayor susceptibilidad para cambios degenerativos en la retina? O sea, mencionaba de que tenía más propenso a desprendimiento de retina. Pero... Sí, es correcto, Abraham. Ahorita no me he metido a problemas propios de cada una, o sea, miopía e hipermetropía te aumentan riesgos. Como dices, así lo más que tienen que saber y lo más clásico, hasta que un oftalmólogo sabe, o sea, el general, obviamente la miopía se asocia a desprendimiento de retina recmatógeno. Hay varios tipos de desprendimiento de retina. El más común en los miopes sería el recmatógeno. Sí hay cambios degenerativos en la retina de los miopes es más delgada, sobre todo hacia la periferia, y eso hace que pueda tener agujeros atróficos, o sea, que solita se vaya atrofiando y genere agujeros, y luego cuando se hace el desprendimiento de vitrio posterior, que también lo vimos el otro día en una clase, creo, ¿sí, verdad? Que es como el gel vítreo se separa de la retina. Si hay un agujero, ese gel que se hace líquido, o sea, ya no es gel, ya es líquido, entonces se escurre y puede disecar por ese agujero y separar la retina y desprenderla. También los miopes tienen una mayor tasa por estas áreas de atrofia, se hacen lesiones predisponentes para desprendimientos de retina, y estas lesiones predisponentes haz de cuenta como si lo suturaran, se pegan, hacen adhesiones al vitrio tan intensas que el vitrio, cuando se desprende, el problema realmente es el desprendimiento del vitrio. Cuando el vitrio se desprende en esas personas miopes que tienen lesiones, se puede llevar un cacho de retina porque no se separa, está tan pegada que no se separa, y lo que pasa es que se desgarra con todo y cacho de retina, y por ahí también se desprenden. Y también el vitrio de los miopes tiene otras características a veces que se llaman sinéresis y síntesis vítrea, que es como se licúa y se separa. Hacen algo que se llama desprendimientos de vitrio posterior, anómalos también un poquito más. Y son las causas pues realmente principales. La miopía también aumenta el riesgo de tener, por ejemplo, glaucoma primario de ángulo abierto, o sea, ángulos abiertos. Los miopes son ojos grandotes, entonces nunca van a tener una cámara estrecha, bueno, sí pueden, ¿no? Pero no suelen tener cámaras estrechas porque pues es una camarota. En cambio, un hipermétrope tiene un riesgo mucho más elevado de glaucoma de ángulo cerrado. Como está tan apiñonado todas las estructuras ahí en el ángulo, tiene una mayor probabilidad de que se cierre el ángulo y que haga un bloque angular, por decir, o un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Y hay otras cosas, pero eso sean como las que más hay que tener en cuenta. Y otra de hipermétropes, que esa pues no se las van a preguntar nunca, pero sea el equivalente al desprendimiento de retina, serían síndromes de fusión uveal, así se llama, que se tapan como los sistemas de drenaje uveal y se empieza a llenar de líquido en la coroides, ¿ok? Por decir. Doctor, perdón, Dígame, ¿cómo dice que sí. se llamaba el desprendimiento de retina asociado a miopía? ¿De qué tipo? Ahí les digo que hay, digamos, 4 tipos. El más como común, cuando alguien dice, se me desprendió la retina, casi siempre están hablando de un desprendimiento de retina recmatógeno, que es el que tienen los miopes característicamente, pero no tienes que ser miope para tener un desprendimiento de retina, ¿eh? Sí aumenta el riesgo como unas 10 veces, pero hay mucha gente que no es miope y tiene desprendimiento de retina. Otra causa, el otro tipo sería, por ejemplo, el desprendimiento de retina traccional. Todo eso los vamos a ver en retina, no se preocupen. El desprendimiento de retina traccional, en no hay agujeros, sino que, por ejemplo, en la diabetes o en la retinopatía del prematuro hay vasos anormales que crecen, hacen tejido fibroglial ahí y empiezan a traccionar la retina y la levantan, pero es porque la están jalando. Es el traccional. El tercer tipo sería el desprendimiento de retina seroso. Aquí no hay tracción ni hay un agujero, sino que, por ejemplo, como en el síndrome de fusión uveal que les dije ahorita, los hipermétropes,
por alguna cuestión ahí en las bombas o en el sistema de drenaje, se empieza a acumular líquido por debajo de la retina y la levanta, pero no hay un agujero. Entonces esas suelen ser las más preocupantes porque casi siempre están asociadas a una enfermedad sistémica. Por ejemplo, pues tienes VIH y citomegalovirus, ¿no? O alguna cuestión así, o tienes una enfermedad autoinmune, tienes lupus. Así ya a veces llegamos a diagnósticos oculares que ya derivamos. Pero eso se puede tratar sin cirugía, se da casi siempre esteroides y responden bien. Y el último tipo de desprendimiento de retina es el desprendimiento de retina mixto, que puede ser cualquiera de estos tipos, o sea, una combinación de alguno de estos tres. La más común sería el primero y el segundo, que haya un desprendimiento de retina traccional, por decir, que está jale y jale y jale hasta que esa parte un agujero. Entonces ya se comporta como un desprendimiento de retina también recmatógeno. El recmatógeno, como hay líquido, la retina está móvil inicialmente y se mueve mucho. En cambio, el desprendimiento de retina traccional es una retina como acartonada y dura que se está jalando. Por eso cada una se comporta diferente y también se atienden de diferente manera, ¿no? No sé si con eso, Marlene, respondí tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, Doc. Adelante, Aldo. Estaba medio, no sé si tonta o rara, pero Échala. pues yo me acuerdo que empecé a usar lentes desde que estaba en sexto de primaria y ahorita tengo 33 años. Conforme he avanzado, pues mi edad, ¿verdad? Me doy cuenta que cada vez se me hacen unas ojeras más marcadas. Y una vez un oftalmólogo me dijo que era por el uso de los lentes, pero no sé si es verdad. Yo creo que es por la edad, Aldo. Ya a esta edad, pues las ojeras, no te creas, pues son la edad. Ya llevas unos años estudiando medicina, ¿no? O sea, el desvelo. Realmente las ojeras sí, yo no creo que sean por los lentes. Eso sí, yo nunca lo había escuchado al menos. Desde antes de que estudiara en medicina ya las Hay gente tenía. que sí tiene más ojeras, hay gente que tiene como ojeras hasta medio familiares, ¿no? O sea, hay gente que es ojeroso familiar, pero las ojeras más bien tienen que ver como el balance de cuánto duermes, tienen que ver con cuántos líquidos estás tomando, como con la higiene del sueño y otras cositas, y que no tengas obviamente alguna otra alteración como blefaritis o algo inflamatorio a nivel ocular, pero no, según para mí, o sea, hasta donde he leído, no tiene que ver con el uso de anteojos. Todavía lo pensaría con el lente de contacto, o sea, hay algo ahí medio irritativo mecánico de forma crónica, sí, pero pues el armazón, ¿no? O sea, a lo mejor te deja aquí unas marcas, ¿no? Digamos, pero como para que te dejara ojeras. El tallado ocular, te digo, el ojo seco. Yo me iría más por ahí, o sea, como que a lo mejor usar el lubricante, tratar de dormir un poquito más y no tallarte los ojos. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el que sigue, creo que es astigmatismo. Y pues sí, el astigmatismo, chicos, también ya lo tocamos la vez pasada, aquí está un poquito mejor ejemplificado. De hecho, este de arriba es un astigmatismo ahí muy irregular, si se fijan, no hay un punto ni dos, hay como 3 puntos. Esto es rarísimo. Bueno, nosotros realmente lo simplificamos y decimos que hay 2 ejes, pero hay más, hay muchos más, pero de forma general digamos que son 2. Entonces les digo que en el astigmatismo van a ver una diferencia entre la curvatura en un meridiano en la córnea y en otro meridiano en la córnea. Por ejemplo, los niños y los viejitos. Ay, quedaron medio feas, pero... Por ejemplo, los niños suelen tener córneas, y estoy exagerando, pero que son más curvas. O sea, si se fijan, esto está más chico en forma vertical. ¿Estamos de acuerdo? Que en forma horizontal, esta córnea, por decir. Sí, entonces para que esta córnea pueda ser curva, va a ser más pronunciada su curvatura en el sentido vertical que en el horizontal, ¿ok? Por lo que los rayos de luz, hagan de cuenta que los que llegan aquí en vertical se van a refractar más, ¿ok? Los que llegan así, vamos a ponerle otro color. Los que llegan aquí se van a refractar más que los otros que llegan acá. Y eso va a dar un astigmatismo que le llamamos con la regla.
que son los astigmatismos que van, les digo, alrededor de 180 grados. 0, 180 es lo mismo. Y en el viejito va a haber una curvatura que es al opuesto. De forma que los viejitos van a pasar a tener un astigmatismo contra la regla, que es a 90 grados. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Se cree que se deben a cambios con el parpadeo crónico a lo largo de la vida. ¿Ok? Pero vamos a ir cambiando también nuestro eje de astigmatismo con el tiempo. O sea, el astigmatismo casi no cambia ya que somos adolescentes adultos en su magnitud. O sea, ya no cambia. Por ejemplo, este es un astigmatismo simple. Este paciente no tiene hipermetropía ni miopía, pero aquí estoy poniendo, en un meridiano está perfecto, pero en otro meridiano tiene -5 por 90 grados. ¿Ok? Y hay varios tipos, pues hay un astigmatismo, por ejemplo, si yo les pongo aquí +1, con -5, bueno, este sería un astigmatismo mixto, pero ahorita entro a eso. Debe ser un astigmatismo mixto. Pero, por ejemplo, si le pongo -2, ay, quería borrar. Si le pongo un -2, sería un astigmatismo miópico compuesto. ¿Dónde quedó dibujado? Oh. -1, ¿no? Por decir. El astigmatismo simple. Ay. El astigmatismo simple que sería este. Y les digo, más bien es ver cómo llegan los rayos de luz como para entenderlo un poquito. Si el rayo de luz uno cae por adelante, digamos, voy a ponerles dibujo. Si uno cae por aquí y el 2 cae por acá, este habitualmente es un astigmatismo mixto. Si uno cae aquí y otro cae aquí, este es un astigmatismo de entrada simple porque ya un eje ya lo tenemos bien. ¿Ok? Y como está cayendo por delante, ¿sería miópico o hipermetrópico? Miópico. Miópico. Entonces este sería, por ejemplo, un astigmatismo simple como este, miópico simple. Si yo tengo o sea, vamos a ver un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Digo, miópico compuesto, por decir. Cae uno aquí y cae el otro acá, ¿no? En este caso, los dos meridianos, vamos a tener que quitarle poder a este lente para que este llegue primero aquí y luego en el otro meridiano vamos a tener que quitarle este poder extra para que los dos lleguen al mismo punto. ¿Me explico? Ese sería el miópico compuesto. En el hipermetrópico, por ejemplo, pues sería lo mismo. Uno simple, caería uno aquí y el otro caería por acá atrás. Entonces, este meridiano no lo vamos a tocar, sino que solo le pondríamos es un poquito más difícil ese, sería un 0. Perdón, es que este es un poquito difícil de plantear en fórmula, sería un texto, ahí está. 0.0 con un 0 con un menos, con un +2 por 90, y luego es que esto se tiene que convertir, entonces sería un +2 con un -2 por 90. Este sería es de los más difíciles de plantear porque esa parte con símbolo positivo, pero se puede cambiar sin ningún problema, pero este sería un astigmatismo miópico simple. Ustedes no se los van a preguntar. Ay, ya me fui. Y tenemos por último el otro, que sería el astigmatismo pues hipermetrópico compuesto, que pues obviamente también sería así, uno atrás y el otro también aquí atrás, ¿ok? Esos serían como los tipos de astigmatismo. Déjenme quitar los corazoncitos esos. Ok. Y las prescripciones, que era lo que yo les decía, esto viene realmente de la retinoscopía, por eso quería que lo vieran. La retinoscopía entonces nosotros la hacemos
Por ejemplo, casi siempre empezamos, como la mayoría de los astigmatismos son con la regla, nosotros empezamos refractando, digamos, esto es un rollo, pero aparte hay cilindros positivos y negativos. En Latinoamérica y en Europa y en Asia se usan los cilindros negativos y los gringos les gusta el cilindro positivo porque el sistema inglés y no, odio al métrico decimal, ¿no? Entonces, ellos lo manejan diferente, pero nosotros empezaríamos siempre refractando el que va horizontal, que es el que tiene menos poder, por decir, y luego en el curvo que les dije ahorita, que sería el vertical, ahí ponemos el astigmatismo, que en este caso el astigmatismo es corregimos el que está más cerquita a la retina y luego le quitamos poder al otro, o sea, para el extra al meridiano que está a 90 grados. ¿Sí me explico o no? Por ejemplo, a 0 grados, una graduación que fuera, por decir, porque no es tan sencillo. O sea, alguien que dice, yo nomás tengo -5 con -2 por 180. Eso quiere decir que en toda su córnea, en todos los meridianos, a esa persona le vamos a tumbar 5 dioptrías, ¿ok? Pero en el eje de 180 le vamos a tumbar 7. O sea, porque son las 5 que ya le estamos quitando y aparte la diferencia entre al otro meridiano son 2. Entonces, en casi todos los meridianos 5, pero en ese meridiano en particular le estamos quitando 2 dioptrías adicionales de poder. ¿Ok? Así, aquí se los voy a ejemplificar mejor. Les digo, entonces empezamos haciendo horizontal y lo hacemos vertical. Entonces yo los empiezo a revisar con mi lucecita, tú, en el ojo derecho, acuérdense, siempre ojo derecho, y vamos a usar estas prescripciones para ver si me explico un poquito mejor. Entonces, si el paciente tiene solo una ametropía esférica, como miopía y hipermetropía, pues ya saben, se corrige con lentes positivas, negativas, convergentes, cóncavas, convexas, divergentes, etc. Si el paciente tiene astigmatismo, vamos a ponerle una esfera, que es lo que corrige la miopía y la hipermetropía, y aparte un astigmatismo que es el cilindro. Por ejemplo, este paciente tiene un +2 con un -1 a 180 grados. Este es un rollo ya también más para nosotros, pero nosotros podemos cambiarlo a 90 grados, un rollo, pero el caso es que esta persona que tiene un +2 con un -1, aquí está muy raro. Espérenme. Sí, no, ese está mal. Voy a hacer uno aquí. Una persona que para que tenga un +2 con un -1, aquí tendría que tener, por ejemplo, tú le haces la graduación y sale con un +2. Ok, y para que sea un -1, si tú quieres aquí un -1, o sea, si a mí me sale aquí en un -1 con mi lentecito, ¿qué diferencia hay de -1 a +2? ¿Cuántas diferencias? Son 3, ajá, entonces en este caso, o sea, si nos da esos lentecitos, yo le pruebo un +2 y en el otro me da -1, yo en su receta de lentes le voy a poner un +2 con un -3 por 180, ¿ok? Porque de aquí a acá, al negativo, hay 3 dioptrías de diferencia. Por ejemplo, otra vez, para que nos dé el -1, por decir. Si aquí me saliera un +1, el más positivo es este. Entonces sería un +2. ¿Cuántas diferencias hay de aquí hacia acá, al más chico? Una dioptría, ¿no? Entonces, con -1, o sea, aquí no necesito el 2 completo, en ese meridiano solo necesito un 1. Pero como ya voy a corregir todo el lente con 2, en ese meridiano solo quiero que me pongas 1, o sea, 1 menos, y así es como nosotros pues lo anotamos, ¿no? También para que lo entiendan un poquito, pero más o menos va por ahí, ¿ok?
Estos ejercicios de transponer y otras cosas no los van a hacer ustedes, solo se los pongo también como un poquito para ejemplificar. ¿Dudas hasta aquí? Ok. No, todo bien. Y pues la presbicia, que también la pusieron ahorita en el foro, la presbicia, como ustedes saben, también se conoce como presbiopia, según si están en España o aquí. Y la presbicia pues viene de presbis, que quiere decir viejo, y opia, que pues es visión. Entonces es la condición fisiológica, como dice aquí, que las personas después de los 40 años empezamos a tener problemas para poder enfocar claramente, principalmente asociado a esclerosis del cristalino, que hay una menor estabilidad, elasticidad en el cristalino, no podemos hacer estos cambios de acomodación tan fácilmente y por eso perdemos pues, la acomodación. Entonces, ya cuando se vuelve clínicamente molesto para el paciente, ya decimos que comenzó su presbicia. Mucha gente lo hace poco a poco, pero conozco, yo creo que muchos más casos que dicen, que cumplí 40 o de un día para otro como que ya perdí la acomodación, o sea, se empiezan a quejar que a partir del día tal ya no puede enfocar bien de cerca. Así puede llegar a pasar también. Y la presbicia pues se produce generalmente cuando la amplitud de la acomodación, el poder de acomodación que tenemos para jugar, se reduce por debajo de 4 a 5 dioptrías, que es más o menos como allá a los 40, 45 años. Y se compensa con esto que ponemos que dice ADD, así lo ponemos como de forma internacional. ADD quiere decir adición. ¿Por qué adición? Entonces, si les digo de lo de ahorita, por ejemplo, va su papá a consulta, o el papá de mi papá va a consulta, pues para que no se lo tomen mal. Mi papá va a consulta y mi padre tiene un más 0.50, porque ve muy bien, y aquí tiene un menos, vamos a poner que tiene un 0. Entonces eso nos daría, esto es para ver de lejos. Su graduación sería más 0.50 con, ¿cuánto? ¿Cuánto le pondrían de estigmatismo? 0.5. ¿Cuánto? 0.5 igual. Ajá, con menos 0.5. Y en este caso sería 180, por decir. Ya con eso estoy corrigiendo su visión, tanto su hipermetropía, como aquí si se fijan, pues tiene media dioptría de astigmatismo y el eje. Con eso ya está viendo bien de lejos, pero él me dice, oye, pero es que yo no quiero, yo quiero unos lentes, que con esos lentes pueda ver de cerca y de lejos, porque no quiero estarme cambiando de lentes, ¿no? Entonces le digo, ok, te puedo mandar principalmente 2 tipos de lentes. Bueno, hay más opciones, hay más opciones. La primera opción, bueno, no en orden de importancia, pero hay gente que solo, por ejemplo, ve muy bien de lejos y casi no lee, entonces cuando lee son cosas muy que recetas así, entonces solo quiero unos lentes de cerca. Le puedo hacer unos lentes solo para ver de cerca, le puedo hacer unos lentes bifocales, que lo más común es que esos sean para lejos y cerca. Bueno, aquí. Le puedo hacer unos, por ejemplo, unos progresivos que sean para todas las distancias. Ok, serían las más comunes. Hay otras, podría ser lentes de contacto multifocales. Y podría ser ya último, según la edad, pues también, si ya tiene catarata o algo, también se le podría poner un lente intraocular multifocal. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué? ¿O cómo se come? Lo que quiere decir es, yo voy a tener este 0.5 con menos 0.5 en mi lente. Si yo le quiero mandar unos lentes que sean para ver de cerca nada más, pues él solo quiere usar esos para ver de cerca. Dependiendo de la edad, ya sabemos más o menos cuánta graduación necesita y hacemos unas pruebas, pero en forma burda, digamos que si él tiene 60 años, le tocaría un más 3. Eso de la adición sería de más 3, esta de acá. Y siempre sean positivos, porque es para darle poder al lente que ya ha perdido. Entonces, si a mi papá yo le mando unos lentes de cerca, le tocarían unos de más 350, o sea, yo sumaría esto todo, la de lejos y la de cerca, más 350 con menos 0.5 por 180, por decir, ¿ok? Si yo le mando un bifocal, el bifocal de aquí va a tener esta graduación de arriba
en esta zona, y en la parte del bifocal va a traer la suma de la de lejos y la de cerca, para que pueda enfocar bien de cerca. Ahora bien, si yo le hago un progresivo, el progresivo tiene como muchos escaloncitos, cada vez más juntos, que le dan más poder. Y luego aparte los progresivos hay de varios tipos. Hay unos progresivos que tienen un corredor muy estrecho, o sea que sí puedes ver, pero solo aquí se ve bien, todo esto se ve desenfocado. Y hay otros que tienen un corredor un poquito más amplio. Depende de la profesión y todo eso se escogen. Pero el caso es que ese lente progresivo en la parte de hasta arriba va a tener esta graduación y en la parte de hasta abajo, digamos aquí, va a tener la suma de estas dos. Y de aquí hasta acá va a ser como un cambio progresivo, o sea, se va a ir cambiando progresivamente. Entonces con esos lentes sí van a poder enfocar de lejos, de en medio, de cerca, solo que se quejan mucho que es un corredor, tienen que voltear los ojos, o sea, si mueven los ojos de arriba a abajo se destantean y muchas veces más bien tienen que voltear como que la cabeza en bloque. Los lentes progresivos son muy buenos, a mucha gente les gusta, pero a la persona promedio más o menos, muchos los piden, los usan, el 70% más o menos al año decide que no son para ellos. O sea, los intentan y los abandonan más o menos al año o menos. Sin embargo, los que los utilizan viven muy contentos con ellos y pues, le dan una solución completa como a la distancia intermedia, cercana y lejana, ¿no? Pero no son para todos, yo creo que pues, son una buena opción. Entonces, eso sería en cuanto a los lentes de corrección cercana. Y déjame quitar Doctor, Dígame. a mí me queda una duda. Entonces, en el caso de la adaptación de lentes, la parte de abajo se pone lo primero que vimos, que es el más 0.5 y eso, más el más 3, que corrige el problema más lo que necesita para poder ver de cerca. Sí, o sea, si fuera un bifocal, por decir, mira, tenemos el lente aquí y el lente progresivo más común es como de semiluna, es así. Sí. ¿Okay? Entonces, en toda esta zona de aquí, tendrías como el 0.5. Esta de acá. Vamos a ponerlo este. Y este es el más 3. Pero si tú sumas el más 3 con el más 0.5, te daría otro color. Esa es la graduación de cerca. O sea, siempre para corregir de cerca, tienes que sacar la graduación de lejos y le sumas lo que le vas a compensar de cerca. Eso se calcula más fácil y hasta hay tablas, por ejemplo, así de forma muy general, yo puedo decir una persona de 40 años, le mandas como, pues más o menos un más 1, a los 50 un más 2, a los 60 un más 3. Y luego, por ejemplo, si es un más 1 a los 45 es un 1.50, a los 47 es un 1.75, a los 50 es un más 2, 52 un 2.25, 55 2.5, así. No se ajusta para todos, o sea, eso lo calculas y lo pruebas y le haces ajustes para cada paciente porque pues no todos pierden la acomodación al mismo tiempo, no todos tienen la misma amplitud de acomodación, hay unos miopes, otros hipermétropes, todo eso juega, pero de forma general, o sea, corriges la parte de lejos y eso se le agrega la refracción para la vista cercana. Que les digo de forma muy general por edad. O sea, si su papá les dice, ah, ¿qué lentes necesito, hijo? Y no usa lentes para lejos. Y ve muy bien. Y tiene 50 años, le pueden decir casi seguro de que, ah, pues un más 2 seguro te va a servir. Y si no ves bien, pues ya ve al oftalmólogo, ¿no? Más o menos así es. Se usan para personas, entonces esos de la tienda son realmente para personas que no tienen ningún defecto refractivo, porque por lo que hemos visto, si es una persona con una hipermetropía, pues imagínense, por eso los hipermétropes tampoco nunca quieren usar lentes, se han negado toda la vida a usar lentes, ¿no? Y tú le dices, no, pues tú que no usas lentes y que ya te estás quejando, tienes un más 2 para ver de lejos y tienes 55 años, entonces te toca pues un más 250. Entonces, de cerca, tú necesitas un más 450 y luego te dice, ¿cómo? Pero eso es mucho.
En la tienda los que venden, los de más graduación, son de +3, porque casi siempre llegan hasta +3. Pero es que esa persona le estás corrigiendo sus 2 dioptrías de lejos y le estás añadiendo lo que le falta, que esto es para ver nada más de cerca. Porque acuérdense que se juntan, o sea, él está haciendo un esfuerzo de +2 para el infinito, que esto debería de ser de 0, idealmente, en alguien hemétrope. Al contrario, si una persona miope, por ejemplo, ahorita si me llega alguien y me dice que es común, oye, tengo 38 años, uso lentes, tengo una graduación de -1.50, que era lo que yo tenía, ahorita tal vez no me hubiera operado yo, tenía una graduación como de 1.52. Tengo un -1.50. Tengo 38 años, me quiero operar porque ya estoy harto de usar lentes, ya no quiero ver así, quítame los lentes. Y le digo, ok, te puedo quitar tus lentes, te quito 1.50 y te voy a llevar a que veas 20/20 de lejos. Pero en 2 años, o sea, si yo te llevo a 0, en 2 años tú vas a necesitar por ejemplo, un +1, dijimos, ¿no? Esa persona, si yo la opero y queda en 0, como cualquier hijo de lechero, a los 40 va a empezar a usar un +1. Pero si no lo opero, él tiene un 1.50 de miopía. Él más o menos como a los 48 a 50 va a empezar a batallar para ver de lejos, de cerca, perdón. ¿Por qué? Porque digamos que cuando llegue apenas como a los 50, que les dije que necesito un +2, como él tiene 1.50 de lejos, que les digo que se suman, él para cerca, él para lejos necesita un 1.50 de miopía, estoy de acuerdo, y ya está acostumbrado a usar sus lentes, pero si yo no lo opero, él va a estar como unos 10, 15 años, que va a estar prácticamente en 0, en 0.50, o sea, él va a poder ver perfectamente de cerca. Los miopes, aparte, como les digo, toda la vida su mundo ha sido de cerquitas, leyendo y haciendo cositas con las manos. Le gusta mucho y tienen una extremadamente buena visión de cerca. Entonces, él no se va a estar quejando más, puede que se queje más. Si yo lo opero, le doy unos 2, 3 años de ver muy bien de lejos, sin lentes y que las fotos y todo. Y luego no le explico que vas a empezar con vista cansada y ahora vas a tener, o sea, si te opero no vas a tener de lejos, pero cada vez que quieras leer un documento en tu celular o la compu, te vas a poner lentes. Entonces, pues son unas por otras, ¿no? Eso es como un cambalache o un trueque ahí. Por eso les digo que es bien importante, o sea, que se tiene que calcular la graduación de lejos antes de ofrecer la refracción de cerca. Doctor, Sí. entonces, ¿usted qué opina? ¿Que es más conveniente que una persona joven se opere o ya cuando está más grande, por ejemplo, a los 40 años? Depende de qué tipo de cirugía, pero así lo que creo que me preguntas que es lo más común, hablamos de LASIK, cirugía refractiva láser, LASIK y PRK. Definitivamente son cirugías que idealmente, pues yo pienso que se recomiendan para personas jóvenes. La autorización por la FDA es a partir de los 18, les digo, yo a mí me gusta a partir de los 21, me espero un poquito más. Y idealmente me gusta operar pacientes de hasta 33 a 35 años, dependiendo de su graduación. Y explicándole muy bien, hay algunos que puedo operar de 40, pero explicándole así muy bien y que me acepte y me firme, que le digo, no te voy a hacer independiente de lentes, tienes que valorar muy bien por qué te quieres operar y qué esperas de la cirugía y crees que nunca vas a usar lentes y decirle, oye, pues si vas a usar lentes, o sea, si te opero ahorita con esa graduación, si vas a usar lentes para ver de cerca, o sea, no es como que una independencia absoluta de los lentes, ¿no? Pero sí sería para personas más jóvenes ese tipo de cirugía, tal vez, porque ya después de los 40 y sobre todo pegándole a los 50, se hace tal vez un poquito más conveniente hacer una cirugía facorefractiva, que ahí le haces una cirugía de catarata, que puede tener catarata o puede tener un cristalino claro, se llama. O sea, le quitas el cristalino y le pones un lente intraocular, tal vez como el multifocal que les decía. Los lentes multifocales para esto, hay de varios tipos. Hay de varios tipos. Bueno, vamos a poner tipos. Hay de varios tipos, hay lentes difractivos, hay bifocales, trifocales, multifocales. Eso es lo que les decía, los progresivos de los pasillos, pero lente intraocular.
ocular. Ok, entonces los lentes intraoculares se fijan ahí de varios tipos. Por ejemplo, el monofocal. Este solo es como la esfera. Ok, o sea, solo es miopía o hipermetropía. Trae un poder y ya. Y luego están los tóricos, que esto aplica tórico para un lente de contacto o cualquier tipo de lente, pero tórico quiere decir que ya lleva el astigmatismo. Sería como en su graduación que la mayoría han de tener, que lleva miopía, miopía y astigmatismo, o hipermetropía con astigmatismo. O sea, todos los compuestos se corregirían con una lente tórica, ya sea sus lentes de armazón o un lente intraocular. Y luego tenemos los lentes multifocales, que son como que aparte pueden ser tóricos, o sea, puede ser multifocal y tórico también, pero en este caso es un lente multifocal, que si se fijan tiene una serie de anillos concéntricos. Son los diferentes como en el progresivo. Es lo mismo que un progresivo, nada más que un lente adentro del ojo en la cámara anterior. Bueno, no en la cámara anterior, realmente estaría en la bolsa del cristalino. ¿Ok? Y pues hay de lentes intraoculares, hay muchos tipos, diseños, formas, precios, marcas, etc. Pero bueno, nada más para que los vieran un poquito. Y continuando con la clase, ya nada más saliéndome un poquito de los temas de los ojos hemétropes y hemétropes, tenemos las disfunciones acomodativas, que si se fijan tenemos la acomodación, que ya hemos hablado de ella y ahorita vamos a definir y sobre todo los problemas con la acomodación. Entonces, pues ya la acomodación no voy a tocar mucho, les digo, falla a partir de los 40 años, más o menos 42 a 45, y pues tiene que ver con esta disfunción en la contracción del músculo ciliar, pero más en la pérdida de esta capacidad elástica del cristalino. El cristalino también va perdiendo, bueno, cambia su tamaño, va creciendo, se va ensanchando con la edad. Si se acuerdan, en la periferia del cristalino habían unas fibras que les decía que era la zona de transición. Esa zona de transición son células madres que están mandando continuamente nuevas y nuevas capas como una cebolla. Entonces el cristalino va creciendo y pierde la relación geométrica que tiene con las otras estructuras como la zónula o el cuerpo ciliar, y esto, la esclerosis, etcétera, hace que se haga menos elástico y nos dé la presbicia. Problemas que podemos tener de la acomodación, realmente hay pocos, y serían estos. Uno es exceso de la acomodación, como estos niños que les digo que pueden estar viendo un +2 y luego de repente les otra vez el estudio en -5, y caray, pues se acomodó 7 dioptrías. Puede ser una insuficiencia de la acomodación, donde no acomodamos lo suficiente, entonces nos empezamos a cansar, como tener vista cansada, no podemos enfocar bien con el paso del tiempo. Sería alguien que tiene, por ejemplo, una hipermetropía, o hay gente que sí tiene insuficiencia de la acomodación. El mal sostenimiento de la acomodación, que dura un poco y luego se va, y la inflexibilidad acomodativa. Y para esto realmente hacemos algunas pruebas más asociadas al estrabismo, y aquí también no es la clase de estrabismo, pero quiero meter nada más unos conceptos básicos para que los vean. El concepto de foria y de tropia. ¿Alguien sabe qué es una foria y qué es una tropia? ¿De casualidad? Tiene que ver con cómo se expresa el estrabismo, ¿no? Como no me acuerdo cuál es cuál, pero no era que se movía independientemente el ojo del otro, y el otro es que se mueven juntos y causan la visión binocular, pues. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok, eso que dijiste es para, más bien para ducciones y versiones. Las ducciones son los movimientos unioculares y las versiones serían el movimiento conjugado de la mirada. La foria y la atropia sí tiene que ver cómo se presenta en eso sí, cómo se presenta el estrabismo. Foria, hablamos de una foria cuando, por ejemplo, alguno de ustedes tiene los ojos derechitos. Tener los ojos derechitos, o sea, viendo al frente en un solo plano, sin que se desvíen. ¿Dónde está para anotar? Entonces, tener los ojos derechitos se llama orto. Orto quiere decir, es como un prefijo del que orto quiere decir que es regular o derecho. Y luego foria, cuando hablamos de foria, hablamos de algo que se presenta solo en algunos momentos. O sea, es algo fugaz, como una estrella fugaz. De ahí viene como foria. Entonces, digamos que es algo que se presente cuando se rompe la fusión binocular, o sea, cuando dejamos de ver con los dos ojos al mismo tiempo. Y la atropia, el tropismo, por ejemplo, habla de un lugar, habla de algo que es estable, es algo que se permanece con el tiempo.
Entonces, ustedes tienen aquí foria y tropia, los voy a poner en rojo, serían sufijos. Bueno, no lo puedo hacer independientemente. Entonces, esos serían los sufijos, foria y tropia. Aquí pondríamos más. Y aquí ya pondremos otra serie de cosas. Puede ser orto, puede ser exo, puede ser endo, puede ser hipo, puede ser hiper. Endo también puede ser eso. También lo pueden ver mucho así como eso. Entonces, si estamos en una ortoforia o una ortotropia, es un paciente que está derechito hacia adelante. Si hablamos de una exoforia sería un paciente que a lo mejor está siempre derechito al frente, pero tú le rompes fusión, o sea, lo haces que vea un punto y luego lo pantalleas y se va el ojo para afuera. Cada vez que lo despantallas, el ojo se mueve así. La endoforia sería al revés, hacia adentro. La hipo sería pues un ojo desviado hacia abajo y el otro normal. Y en la hiper sería uno normal y el otro para arriba. Y cuando hablamos de tropia, solo está hablando de que ese proceso pues es algo que permanece en el tiempo, o sea, que se ve sin que tú le hagas nada. Lo ves, si tú ves a alguien en la calle y está, como dicen, visco, estrábico, desviado su ojo, seguramente es una tropia. O sea, de ese diagnóstico de pasillo callejero, casi seguro es una tropia. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos que hay que conocer. Ahorita vamos a ver algunos de los problemas binoculares más comunes y de las formas de estrabismo más básicas, pero no se preocupen, les digo, vamos a ver una clase completa de estrabismo, esto es como una embarradita así nada más. Entonces tenemos la foria y la tropia. La foria, les digo, es cuando rompemos visión. Hay otro concepto que es la foria asociada, que se produce cuando ambos ojos están fusionados y se mide con un disparómetro. Esto no es muy importante. Y las forias, la verdad es que las logramos conservar nosotros porque tenemos algo que se llama poder de convergencia. Hay una triada que se llama de la acomodación, que es nosotros cuando vemos un objeto que se acerca, como así, pasan tres cosas. Los ojos convergen, o sea, cuando ves algo más de cerca, los ojos convergen. Se da la acomodación, o sea, aumenta el diámetro del cristalino para poder enfocar de cerca. Y luego aparte podemos tener algo de miosis, o sea, se cierra un poquito la pupila. ¿Ok? Eso son pues es algo que está en nuestro sistema nervioso central por asociaciones ahí del tercer par y el cuerpo geniculado lateral y todo eso. Pero, por ejemplo, les digo, ustedes pueden estar normalitos y luego ya se acaba la clase de oftalmo, el curso y hacen una fiesta y se ponen muy mal y empiezan a ver doble. No sé si alguien haya visto doble alguna vez o ven a un amigo que toma o tienen un niño, un hijo que cuando le da fiebre o que está muy cansado, el ojo se le desvía. Casi siempre hacia afuera es más común, pero eso sería una foria que se está descompensando. O sea, el paciente habitualmente está en ortoforia, pero cuando no puede compensar su binocularidad, por algunas causas, puede desviarse, pero es algo pasajero. Cuando ya se vuelve continuo, es una atropia. ¿Ok? Y cuando es una atropia, sobre todo en adultos o niños más grandes, es algo muy desagradable porque ellos ya desarrollaron la visión binocular, ven bien con los dos ojos, entonces al desviarse un ojo, tienen diplopia, ven doble. Ellos no ven borroso, ven doble. Si esto le pasa a un niño muy chiquito, nunca va a ver doble porque suprime. Ese es el problema, suprime un ojo porque no quiere ver doble, entonces aunque lo tiene abierto, ese ojo hace cuenta que no sirve. No estás haciendo prácticamente nada porque el cerebro, para evitar la confusión, así se llama, es un fenómeno, la confusión y la diplopia, lo que hace es que suprime un ojo y nada más ve a través del ojo dominante. Y les digo, aquí las disfunciones de esto, pues sería la insuficiencia de la convergencia, por ejemplo, un paciente que se acerca a las cosas y no junta los ojos tanto, o sea, no tiene el poder de converger. Eso casi siempre se debe también, la mayoría de estas van a estar asociadas a hipermetropía en niños que no se corrigió a su tiempo, porque por eso les digo que los hipermétropes son todo un tema porque no les gusta, son muy malos pacientes oftalmológicos. Y en ese pueden tener una insuficiencia porque como les digo que van de la mano, ahorita les dije, van de la mano la reacción pupilar, la convergencia y la acomodación. Si el paciente tiene, o sea, no tiene el suficiente poder, es hipermétrope, no le ponemos lentes, no puede acomodar bien
y eso va a hacer que tampoco sus ojos puedan converger lo suficiente para formar una imagen de algo cercano. Entonces esa persona va a ver doble de cerca, por ejemplo. Va a ver bien de lejos, pero va a ver doble de cerca. El exceso de convergencia es alguien que ve bien de lejos, o sea, una imagen, y luego cuando se empieza a acercar las cosas, lo ve doble, pero al revés, porque los junta de más. ¿Ok? Junta de más los ojos. La insuficiencia de divergencia, la divergencia es hacia lo lejos. Una persona que ve de lejos y sus ojos no alcanzan a abrirse lo suficiente, sino que se quedan un poquito en endo. El exceso de divergencia sería que hacia lo lejos, de cerca es también ver una cosa, pero de lejos se abren un poquito de más. Y ese de visión binocular eficaz, no le hagan caso. Ok. Y pues realmente para tener binocularidad es necesario obtener fusión, que la fusión lo que quiere decir es cómo nosotros podemos, o sea, tenemos cierto paralelaje o paralelismo, que es que tenemos una separación de algunos milímetros, habitualmente como 60, 65 milímetros de una pupila a otra, y eso nos permite tener una pequeña disparidad de imágenes entre un ojo y otro. La fusión lo que hace es que podamos juntar esas imágenes y hacer una sola, y va mucho en la evolución. Tenemos puntos que son como equivalentes en la retina de un ojo y del otro, que si se estimula tal, no sé, si fuera en el píxel 256 por 134, corresponde al 256 por 134 del otro ojo. Entonces eso ya el circuito lo fusiona en nuestras retinas y se lleva hasta el cerebro y ya se hace una imagen, ¿no? Y necesitamos la fusión y la binocularidad para desarrollar, por ejemplo, estereopsis, que ya es la visión fina que nos permite tener tercera dimensión, hacer cirugías, manejar autos, pilotos, etc. Y si no ocurre que llegan a las dos fobias, podemos tener dos términos que les dije ahorita. La diplopia, que la diplopia es una condición en que hay un solo objeto, ¿ok? Pero que hay en áreas no correspondientes. Por ejemplo, yo tengo los ojos en ortotropia, pero soy diabético. Desarrollo una parálisis del sexto par del ojo derecho. Entonces el abducens desarrolla una endotropia. Cuando yo vea al frente con mi ojo izquierdo voy a estar viendo hacia adelante, pero este ojo va a estar chueco hacia acá. ¿Ok? Entonces va a caer en una zona que no tiene nada que ver con la que debería de caer y por eso yo voy a ver doble. ¿Ok? ¿Qué onda, amigo? Perdón, amigos, un momento. Ah, pero eso de lado. Por nada. Y les digo, la confusión es muy parecida, es bien difícil de entenderla en realidad, pero en este son puntos diferentes en el mismo sitio, o sea, objetos diferentes en el mismo sitio. Lo mismo, yo tengo el ojo izquierdo hacia el frente y este lo tengo desviado. Pero como en este yo estoy viendo la computadora y acá tengo un vaso, con este voy a ver un vaso y con el otro ojo voy a ver la pantalla. O sea, no estoy viendo dos veces lo mismo, no estoy viendo doble, no estoy viendo dos alumnos, pero con un ojo estoy viendo una computadora y con otro un vaso y mi cerebro no alcanza a saber cómo fusionar un vaso con una computadora, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces son como dos formas diferentes de pensar en visión doble, pero son distintas. Y les digo que lo triste de todo esto es que si hay alteraciones en esta función binocular, se llaman alteraciones sensoriales, porque el ojo puede estar completamente sano, puede estar sano, pero esto ya es algo a nivel de sistema nervioso, cognitivo y corteza. Si un ojo está desviado, si un ojo tiene mucha graduación y el otro no tiene nada de graduación, si un ojo nace con una catarata y el otro nace sin catarata, si un ojo nace con un tumor y el otro nace sin un tumor, cualquier cosa así, va a hacer que tengamos dominancia de un ojo y el ojo débil, el ojo que no está viendo bien, va a desarrollar ambliopía o ojo flojo también le llaman, y no va a desarrollar pues una buena función binocular. Al final se va a suprimir y pues listo, ¿ok? Y esto nos va a llevar también al estrabismo, ese tipo de ojos que no fusionan, que no, como no hay fusión, no hay algo que los mantenga derechitos, pues uno va a tender a desviarse, el que se va a desviar va a ser el ojo pues no dominante. Según la edad, es el sitio donde se va a ir. A mí me enseñaron, esto no es algo que sea completamente científico, es como anecdótico, pero menores como de 3 años suelen desviarse hacia la endotropia,
personas mayores de esa edad suelen desviarse hacia la hipermetropía, hacia la exotropia. ¿Esto a qué se debe? A que la mayor parte de los estrabismos están asociados a hipermetropía y los hipermétropes casi siempre tienden a tener endotropia, porque la principal causa o el principal estrabismo es la endotropia acomodativa. ¿Ok? Hay varios tipos, ya los vamos a ver, no se estresen, pero la endotropia acomodativa habla que, les digo que está asociada a la acomodación con la convergencia. Entonces esa persona se acerca a un objeto y yo, persona normal, digamos que junto los ojos 15 grados, si me lo acerco 1 centímetro. Pero una persona con hipermetropía puede ser que se lo acerca 1 centímetro y en vez de esos 15 grados correspondientes va a juntar los 45, 3 veces más, y por eso se va a desviar hacia adentro. ¿Ok? Y pues todos estos pueden ser por muchas causas sensoriales, también pueden ser por algunas cuestiones paréticas o hiperacciones musculares, ¿no? Y se clasifican principalmente así en las tropias, o sea, ya los que son tropias, les digo, esto puede ser tropia o foria, según cuánto se presenta, pero las tropias o estrabismos horizontales, que pueden ser la endo y la exo, hacia adentro y hacia afuera. Los estrabismos verticales, que serían la hiper y la hipotropia. Yo ahorita no me metí con estas, pero también existen las ciclotropias, inciclotropias y exciclotropias. Inciclotropias, digamos que van, o sea, hacia adentro, hacia la nariz. El ojo, si fuera mi ojo derecho, que es mi ojo derecho, sería una desviación así, o sea, en este sentido. Y si fuera el ojo izquierdo, sería en este sentido, ¿ok? Hacia adentro el giro. Y hacia afuera, si fuera una ciclotropia. Las ciclotropias son más frecuentemente ocasionadas por trastornos, sobre todo en el troclear, que si se acuerdan les dije, los oblicuos son los que dan la acción como torsional o en el eje de la Y. Y las primeras pues son causadas por alteraciones en los músculos extraoculares, las verticales causadas por verticales oblicuos y los terceros pueden ser de todos y muchas veces de oblicuos. Y la epidemiología, les digo, cambia mucho por la edad. Se suelen ver, como pueden ver aquí en los primeros años, pero suele ser asociado mucho a la hipermetropía. Y durante la escolarización se presenta una marcada tendencia a la miopía hacia el 22% a los 22 años. Recuerden que los niños nacemos en general hipermétropes, hasta hipermétropes de más 6, 8 dioptrías y vamos perdiendo la hipermetropía. Y ya en la adolescencia llegan a ser los más miopes, o si un niño es miope desde el nacimiento, pues va a ser miopesísimo de grande, ¿no? Llegado a los 45 años a la presbicia, que ya vimos que tiene que ser una tendencia a la hipermetropía, que había sido latente, que a lo mejor porque antes compensaba con el movimiento del cristalino y ahora ya no lo puede mover bien. Y el astigmatismo cambia muy poco con la edad. Los niños tienen un astigmatismo con la regla que les digo que tiende a disminuir y luego ya después, conforme el parpadeo, la vida, etcétera, el crecimiento, ya cuando acabamos nuestros días solemos más bien tener un astigmatismo contra la regla o a 90 grados. Y pues aquí también la epidemiología, si se fijan hay una tendencia superior en cuanto al sexo, los hombres también podemos tener las mujeres, perdón, suelen usar más, esto yo pienso que es más bien, suelen ser más acudidoras al consultorio y suelen pues utilizar más su tratamiento, sus gafas, pero pues, realmente es algo muy similar y estas pues, ya son estadísticas muy viejas. Les digo que ahorita estamos en la peor década, bueno, esta no porque está muy reciente, pero la década pasada fue así como 70% más miopía que, no sé, que hace 20 años, ¿no? O sea, una cosa evolutivamente sería algo radical. O sea, sí está pasando algo muy serio y sobre todo en China y en Asia que estudian para las universidades de la primaria y todo eso. Miopes extremos, miopes muy altos. Miopes de 30, de 28 dioptrías, o sea, así. Y pues está ya, cómo va llegando hasta la presbicia. Y también con respecto a la prescripción, digamos, las barritas que están hacia la izquierda, es el porcentaje de personas según la edad que utilizan una potencia esférica negativa, o sea, que tienen miopía, y si se fijan los hipermétropes son menos. Les digo que también yo pienso que hay más hipermétropes, solo que no se revisan tanto, entonces tal vez no tenemos tantos datos, porque sobre todo en estas primeras etapas, mire, fíjense cómo hipermétropes, muchos en la primera edad, que los que estrabismo y no sé qué, pero ya en la edad, o sea, laboral y productiva, fíjense cómo no hay casi hipermétropes y pasan los 40 y ¡fra!
O sea, son realmente, yo pienso que pacientes que no se diagnostican aquí porque no van, yo veo muy bien, yo soy don Fregón viendo, y ya después que cumplen más de 45 años, pues empiezan a tener estos problemas visuales. Y también ya, pues casi para terminar, sobre la epidemiología del astigmatismo, como pueden ver, la mayoría son con la regla, que son los que están aquí después de esta línea punteada. O sea, la gran mayoría de la área bajo la curva aquí serían astigmatismos con la regla, desde 0 dioptrías hasta 7 dioptrías, por decir. Algunos contra la regla, y también les digo que hay algunos oblicuos que, si se fijan, son muy poquitos, y solo hablando del astigmatismo corneal. Sobre los niños, pues también ya hablamos, sobre todo los prematuros, tienen una mayor tendencia a desarrollar principalmente miopía de edades avanzadas, y la miopía puede oscilar a veces si están muy chiquitos y algunas otras cuestiones, a veces pueden llegar a tener hasta 10 a 20 dioptrías de miopía al año, pero eso es más bien a largo plazo. ¿Ok? Y también aquí cómo se va cambiando con el crecimiento a lo largo del desarrollo de la graduación. Estamos comparando aquí en la parte, pues no punteada, en la continua, cómo es la graduación de un recién nacido y la frecuencia en un recién nacido. Y cuando el niño ya tiene 6 a 8 años, entonces se fijan en 6 a 8 años, lo que hemos dicho, más o menos a los 6 años llegamos al cero, a la emetropización, o sea, cuando el niño ya llega a ver bien, y ya no necesita lentes. Bueno, tampoco el niño necesitaba lentes, aunque fuera hipermetropía leve, acuérdense. Pero el recién nacido, pues sí tiene mucho más hipermetropía, o sea, la mayoría tienen aquí 3, 4, una buena proporción hasta 5 o 6 dioptrías, y se fijan que es algo que se quita con la edad. Y luego ya después, de los 6 a 8 años, pues si pusiéramos aquí una de 18 a 20 años, pues habría, yo creo que tal vez sería como por acá, ¿no? Con más tendencia a la miopía, sí. Aquí podemos ver las siguientes gráficas de también cómo van cambiando a lo largo de las semanas, que es lo mismo, les digo, se empieza a hacer un poquito más como hacia la izquierda, cada vez hay un poco más de casos de 0 a -5. Conforme la edad también vamos miopizando más. Y sobre los cambios aquí de la refracción, y esto es nada más del crecimiento, empieza a aumentar pues los diámetros, sobre todo en la cámara anterior, un poquito en la cavidad vítrea. El cristalino también disminuye un poquito en la potencia, la córnea también se aplana un poco porque era más curva durante los primeros años, y pues esto es lo que va haciendo los cambios en nuestra graduación. En el adulto joven, en realidad, la mayoría pues tienden a ser emétropes, aunque hay una buena parte de la población, hasta un 40% que puede tener necesidad de uso de anteojos, y pues sí se encuentra un cambio medio de los 20 a los 40 años que puede llegar a ser hasta el 0.25 dioptrías. Les digo, un adulto normal de los 20 hasta los 40 años no debe cambiar como más de una dioptría, media dioptría. Este amigo que les digo que en 3 años evolucionó como a 2 dioptrías, pues sí está mal, ¿no? O sea, ese amigo a mí sí me preocupa. En este caso, ya nada más para completar, sí hay algunos tratamientos que pueden, y para, sí, pues sí, concretar. Existen algunos tratamientos también bueno, en investigación se han investigado y ya se utilizan, solo que no se consiguen de forma directa en las farmacias. Utilizamos diluciones de atropina. La atropina es un agente ciclopléjico que tiene una vida media de hasta 2 semanas, o sea, te puede dilatar el ojo por 2 semanas y puedes ver bien borroso. Habitualmente lo usamos al 1 o al 2%, en gotas cada 12 horas para ojos ciegos, para otras cosas, pero se ha visto que con diluciones de atropina al 0.5, al 0.025 o al 0.01%, se han visto que ayudan a la reducción de la progresión de la miopía en esas personas que tienen progresión todavía. Entonces, por ejemplo, yo a mi amigo le compré un goterito de atropina al 1% y lo diluí como 100 veces para llevarlo a atropina al 0.01%. ¿Ok? Y es lo único que ahorita se ha visto también que puede ayudar, junto con lo que les digo, la actividad física regular, sobre todo, pues no cardio, pero o sea, como algo de trote y así. Y también la exposición a la luz solar. La exposición a la luz solar y el uso de atropina ya como terapias, eso sí está ya descrito.
Se usa más en niños, yo en mi amigo lo voy a usar porque pues en estos años sigue avanzando. Su papá, por ejemplo, es miope muy alto, él tiene como unas 17 dioptrías de miopía. Entonces mi amigo tenía, les digo, como 4 y luego ahora se fue con 6. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes 34, tu papá tiene 60. Digo, de los 20 a 40 no debes estar cambiando, pero tú estás cambiando. Mejor vamos a empezarte atropina porque no quiero que llegues a 10 o a 15, ¿no? O sea, eso es una diferencia de visión. 15, uno entre 15 sería como a partir de 7 centímetros ya no ves bien. O sea, 7 centímetros de tus ojos, entonces sí es algo sumamente discapacitante, ¿no? Y luego aquí también viene, sobre todo, ya lo habíamos hablado, entre los 35 y 40 viene el repunte cuando el paciente ya tiene como una presbicia anticipada porque ya no alcanza a acomodar y lo que tenía de lejos y empieza a tener vista cansada y luego ya dice, es que ya ahora sí ya no me sirven para nada los ojos, ¿no? Y el miopía tiende a hacerlo más, se cree que puede ser por elongación axial, aquí déjenme ver qué estoy queriendo decir. Ah, ok, sí, que la progresión de la miopía en el miope se cree que es más debido entonces a este crecimiento axial y factores ambientales. La miopía maligna, si el ojo crece, o sea, tú lo vas midiendo año con año y ves que sigue creciendo. Y el hipermétrope, pues más bien es por estas cuestiones de la acomodación, que lo van perdiendo y ya empiezan con su hipermetropía latente. Y ya en los viejitos, o bueno, no tan viejitos, después de los 45 años va bajando progresivamente la acomodación hasta que tenemos más o menos 0.75 dioptrías de acomodación hasta los 60 años, ahí se detiene y más o menos en este momento es cuando llegamos a operar a los pacientes de catarata. Aquí algo que suele pasar, por ejemplo, un paciente que tuviera una hipermetropía de +1 y luego empieza a hacer catarata. Entonces, no ve tan mal, ve un poquito borroso, empieza a hacer catarata y al contrario, le llaman como segunda visión o algo así, creo, en los libros. Empieza a miopizarse. Como se acuerdan, les expliqué ahorita el cambio en el índice de refracción de los lentes. Entonces, cuando uno va teniendo una catarata más densa, el índice de refracción va a aumentar. Eso tendería a miopizar ese ojo. Entonces, si es un paciente con un +2, les digo, que ve un poquito borroso y luego empieza a hacer catarata y se empieza a acercar al 0, va a empezar a ver más claro por un ratito, hasta que ya sigue obviamente opacificándose más la catarata y ya el paciente, por más que esté en 0, pues va a ver borroso. Pero eso es algo que puede pasar. También las cataratas hacen una miopización, que nos puede hablar de que ahí viene el desarrollo de la catarata, ¿no? Es algo que también pasa y le llaman segunda vista o como segunda oportunidad, o no sé, algo así. Y pues lo mismo, la metropización, que como ven, pues es este aumento pues en el diámetro o en la longitud axial, desde el ojo de un recién nacido hasta ya el del adulto. Eso no es muy importante. Y pues listo. ¿Dudas, preguntas, chicos, que tengan hasta ahorita? Doctor, entonces las gotitas de solución de atropina, ¿qué era lo que hacían La atropina, la verdad no se sabe muy bien cómo funciona, pero tiene que ver justamente con esta cuestión de la acomodación. ¿Ok? Tiene que ver con la acomodación y digamos que se utiliza pensando en esto que les dije, que son teorías, o sea, nada de esto está completamente definido. En el aspecto de el uso de más dispositivos y de cosas cercanas y a mayor edad, que mucho universidad y mucho lectura, eso porque, o sea, eso te puede ocasionar miopía. ¿Y por qué? ¿Qué hacemos cuando hacemos esas actividades? Estamos utilizando nuestra acomodación. Y la acomodación la utilizamos, si se acuerdan, gracias a la contracción o la relajación del músculo ciliar, que según si se contrae o se relaja, las cuerdas se tensan o se relajan respectivamente, y eso va a hacer que el cristalino se abombe o se haga más plano respectivamente. Entonces, la base como del uso de la atropina es que la atropina es un agente ciclopléjico, paraliza el cuerpo ciliar. Les digo, si ustedes se ponen atropina, se llama atro el nombre comercial, si se ponen atro una gota, van a estar con la pupila dilatada puede que hasta 2 semanas. Van a ver muy borroso, no van a poder de cerca, entonces por eso lo hacemos diluido 100 veces. Le da una pequeña midriasis muy leve al paciente,
pero digamos que le paraliza un poquito el cuerpo ciliar, pero no tanto. Y se ha visto que esa alteración en la acomodación con el uso de la atropina ayuda a reducir, les digo, ahí yo no entiendo muy bien por qué, el desarrollo de miopía, que la miopía tendría que ver con el crecimiento axial del globo ocular. Entonces te digo, se ha demostrado, no se sabe exactamente bien por qué, pero esto es así como las hipótesis de por qué lo utilizamos, ¿no? Como los fundamentos, pero es algo que, o sea, esto que les digo de la atropina es algo que tiene apenas unos años en uso, ¿eh? Y mucha gente pues no lo utiliza, pero sí está demostrado y sí se hace más que nada en niños, pero también se puede hacer en adultos. Doctor, y por ejemplo, un ojo que tiene miopía y es previamente midriático la gran mayoría del tiempo, ¿qué le podría hacer esas gotas de atropina? A ver, Por ejemplo, si un ojo que ya tiene tiene miopía. miopía, Ujú. y luego aparte su pupila se encuentra la gran mayoría del tiempo dilatada, y ¿Por qué? aparte, no sé, por qué así que tenga la pupila muy... Entonces no sé, yo tampoco. Ok. Dependería de eso la pregunta, o sea, porque ahí me Sí, quedas como con esa laguna. O sí. sea, esa es una pregunta, la voy a cambiar un poquito. Una pregunta que me hacen muy frecuentemente es, yo soy retinólogo, entonces yo le pongo todos los días a casi a todo el mundo gotas para dilatar. Ajá. Y si alguien me llega con un desprendimiento de retina, el paciente que operé hoy, que vi ayer lo vi, le puse gotitas para dilatar. Hoy lo operé y le puse gotitas para operarlo. Y mañana que lo revise lo voy a volver a poner. Y así siempre. Entonces me preguntan, oiga doctor, ¿y no hace daño que me ponga las gotitas para dilatar tan seguido? No hay ningún problema, en general no hay ningún problema. ¿Qué puede llegar a pasar tal vez? Si le das las gotitas de forma continua, le doy atropina, que dura 2 semanas, voy a dejar la pupila abierta, fija pero abierta. Si yo, por ejemplo, opero a mi paciente hoy y le pongo atropina, que dura 2 semanas, y se inflama, por la misma inflamación, la pupila se le puede quedar pegada al cristalino en midriasis. Es algo que puede llegar a pasar. Pero en el caso que me estás diciendo no aplica porque al parecer, quién sabe por qué, me imagino que tú tienes un caso ahí que conoces o algo, pero esa persona que tiene miopía, que no sería tan importante porque casi todos tenemos miopía y hipermetropía, depende cuál fuera la miopía, pero sobre todo es porque tiene la miopía, la pupila dilatada, o sea, miopía, ya vieron, 60% de la población puede llegar a tener algún defecto refractivo y el más común en los adultos es la miopía, pero que no dilate la pupila, o sea, que esté dilatada, que esté fija, que no, sobre todo que no responda a la luz, a lo mejor es un ojo ciego, a lo mejor se inflamó y se quedó pegada, a lo mejor tiene un síndrome de, pues no sé, un Horner, bueno, pero sería con miosis, una pupila tónica de Addy. O sea, hay muchas causas, habría que ver más bien por qué la pupila está así, pero las gotas, pues no creo que le hagan daño en ese aspecto. No, pero, por ejemplo, en ese caso, de todas maneras, no usaría ese tratamiento a menos de que fuera una miopía maligna, ¿cómo le llamo? O sea, que rápidamente progresiva. Nada más en esos casos. La atropina, Sí. digamos que la indicación para usar atropina, o sea, ¿qué podrías tener para pensar en si vale la pena al menos usar atropina? Detectar progresión. O sea, si es un paciente adulto, como te digo, mi amigo ya tiene cierta graduación, en teoría no debe estar cambiando, ya tiene unas 6, ya tiene 4 dioptrías de miopía, 4 dioptrías, uno entre 4 y 25, a partir de 25 centímetros su mundo se vuelve muy, muy borroso, o sea, 25 centímetros es también como, pues el tamaño de mi mano, un poquito menos, a partir de ahí él ve borroso. Entonces, si determinas progresión, en un niño, les digo, lo usamos más en niños. Les digo, los niños nacen con hipermetropías de 6 a 8 dioptrías y más o menos a los 6 años se metropizan y llegan al 0. Por eso es importante el tamiz. Si yo veo un niño que me llega porque fue prematuro y le dieron láser y la primera vez que yo lo veo tiene 2 o 3 meses y su graduación es de +1 o de 0, lo veo al año que entra. A ese niño, los niños a los 2 años tienen un +4, por decir, o un +5, y él ya está en 0 o en -1. O sea, ya es miope. Ese niño seguramente cuando sea adulto puede ser mucho, mucho más miope porque no está creciendo tanto su ojo. El ojo, como les digo, se desarrolla más a veces en la adolescencia y tal. Entonces, a ese niño tal vez sería un candidato.
O sea, alguien que no quieras, no le vas a poder prevenir que tenga sus 2 o 4 que ya tiene, pero no quieres que llegue a 10 o a 12. Si ves antecedentes heredofamiliares con el caso de mi amigo, que ves que el papá tiene una miopía altísima, ¿no? O sea, magna de más de 10, de 15, pues también la miopía es algo que tiene mucho, pues digamos que una dominancia o una penetrancia importante. Entonces, también hay que tomar eso en consideración. Y verlo varias veces, o sea, sobre todo documentar progresión, o sea, que sigas teniendo progresión. Si lo ves una sola vez y dices, tienes mucha miopía, pues no puedes decir que está cambiando, a lo mejor siempre ha tenido mucho, ¿no? Pero, no sé, velo en 6 meses, en un año, si ves cambios, pues tal vez valga la pena. Y la atropina es relativamente barata. O sea, con un frasco de atropina del 1%, trae 15 mililitros, necesitas para hacer un frasco de atropina diluida, de esos 15 necesitas 0.01 mililitros y diluirlo 10 veces. Entonces, de un frasco, pues puedes sacar como 150 goteros si lo hicieras bien. Y bueno, comprando solución salina para diluirlo, ¿no? Pero es algo relativamente barato. La atropina costará como 280 pesos. Yo creo que te gastas más en comprar goteritos y la solución salina a lo mejor. Y se usa una gota, casi siempre se usa una gota diaria, pues por periodos largos, ¿no? ¿Alguien más, muchachones? Perfecto. Pues bien, pues con eso terminamos la clase de hoy, chicos. Entonces, ya les arreglé eso. Avísenme si tienen problemas con la plataforma. Esta semana, la verdad, he estado muy ocupado y no he podido actualizarles bien todo eso, pero pues ahí ya tienen las tareas, pueden ver las clases. Ya les voy a abrir las clases de las siguientes 2 semanas para que las puedan ver, las de los cursos anteriores. Y de todas formas, pues voy a checar ahí que estén bien los horarios. Me platicó también Fernanda que ya tenían los grupos divididos para las clases. Entonces, yo ahorita no lo chequé así como tal, pero el que es el primer, ya vi que ya está dividido. El primer grupo pues daría, la próxima clase sería órbita y ¿qué más? Déjame ver. ¿Qué más sería? No tengo aquí el de... Bueno, pero ahí les paso si es órbita o creo que era órbita y párpados, ¿no? O párpados y vía lagrimal es junta y órbita es otra, pero ahí se los confirmo. También voy a checar bien sus grupos y ya les daré la calendarización, porque no todas las clases las van a dar ustedes. Por ejemplo, yo voy a dar las clases de retina. Lo de retina yo se los voy a dar todo. Casi siempre, bueno, habitualmente consigo que una doctora amiga mía, que ella es especialista en segmento anterior, nos dé la clase de cataratas. Y también un doctor que es el doctor Unzueta, que tal vez lo conozcan, él es su biólogo, él nos daría la clase de uvea. Y ya, la de córnea nunca me hace caso, entonces no la vamos a tomar en cuenta este semestre. Pero ellos dos sí, para que esas clases no las consideren en su rol, esas 3. Y ahí les voy poniendo de las fechas y todo. No sé hasta ahorita cómo se sientan, qué dudas tengan, todo bien. ¿Bien? Bien, perfecto. Pues entonces nos veríamos la próxima semana, muchachos. Gracias por su disponibilidad y acceder al cambio. Se me complicó un poquito hoy, pero todo salió bien. Entonces, lo bueno es que ya tuvimos la clase y todo. Y pues cualquier cosa ahí tienen mis datos y estoy a sus órdenes, ¿va? Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Mucho bonito. Gracias, doctor. Nos vemos. Igual, Bye. cuídese. Hasta luego. Gracias.